Bueno, ahora sí damos comienzo a la charla del día de la fecha. Mi nombre es Gustavo Pérez, pertenezco a la organización universitaria Legar. Somos una organización precisamente universitaria de extracción justicialista. Pretendemos llevar esos mismos valores a nuestro movimiento dentro de la facultad. Esto es nuestra pretensión de lograr una facultad para todos, que continúe siendo no arancelada, pelear por el boleto estudiantil, que en capital está, pero en provincia no está. El acceso a la bibliografía, a los libros, que es todo un tema para aquellos alumnos. Incluso hay alumnos que dejan su carrera por no tener acceso a esta cuestión. Pretendemos una universidad igualitaria en cuanto a oportunidades laborales y en cuanto a condiciones de estudio. Por ello agradecemos a todas las personas que se han ido agregando durante todo este tiempo. El comienzo de las charlas fue a partir de principios de junio, pero necesitamos más gente que apoye estas ideas, sobre todo en la contienda estudiantil que va a darse por el mes de septiembre, calculo yo, si el tema del coronavirus nos lo permite. Dicho esto, voy a hacer la presentación de la exposición del día de la fecha. Hoy vamos a hablar sobre espionaje ilegal y la importancia de la pericia en los celulares. Va a haber una pequeña introducción a cargo del doctor Walter Ganci y luego le vamos a dar la palabra a Ariel Garbaz. Voy a hacer las presentaciones formales para darle la palabra entonces al doctor Walter Ganci, abogado recibido en nuestra facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de esta facultad, además de docente de la Universidad Nacional de La Matanza, en ambas instituciones, ¿sí? En las materias de teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, derecho privado de familia y sucesiones, y el curso de CPO de medidas cautelares en el derecho de familia. Dicho esto, le doy la palabra a Walter para que comience con la introducción y luego presentamos a Ariel Garbaz, que es ingeniero de electrónica y telecomunicaciones, que va a ser el encargado de la disertación. Al finalizar, daremos un pequeño espacio para que puedan hacer las consultas que consideren pertinentes. Dicho esto, te doy la palabra, Walter. Muchas gracias. Gracias Gustavo, como siempre, por esta presentación. Es un placer enorme. Hola a todos y todas. Hola Ariel, es un nuevo placer estar otra vez con vos, como hemos estado en alguna oportunidad en forma presencial. Hoy utilizando esta herramienta que nos... Tengo una pequeña interferencia, ¿no puede ser? Sí, así es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? María, ¿Qué es eso? María. Sí, no sé qué es. Messi. Es un supermercado chino, no sé qué ¿a dónde está? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Volvemos nuevamente. Bueno, ¿lo podés silenciar, Cristian? Gracias. Bueno, otra vez, empezamos nuevamente. Gracias, Gustavo. Gracias, Ariel, por estar acá. Un placer enorme. Decía, a través de esta herramienta que nos proporciona este momento que nos toca vivir. Y en una charla que hoy nos convoca, que es precisamente lo que está sucediendo con esta serie. ¿Lo podés silenciar, Cristian? Ahí está, gracias. O sacalo, si no. Bueno. No hay nada que tirar, ¿ok? Porque no somos raquitos, ¿me entiendes? No somos... Bueno,
Es imposible sacarlo, aparentemente puede ser un virus o un hacker. Bueno, mientras no sea el ¿Qué pasa? coronavirus. ¿Qué pasa? No ¿eh? había de tirar. Somos Sí, ¿cómo, los hackers. cómo solucionamos eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Podés silenciar a todos? Estoy sacándolo, pero no me permite. Y silenciar No a alianza, no alianza. Tampoco. Somos inmortales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? iniciar. Nunca conseguirão, nunca conseguirão. Lo que podés Entendeu? Eu sou teu amigo, só por causa de você bater na cara em cima da parede. Eu sou teu amigo, você faz um bocado de tempo. Tenemos. cerrás la sesión y en configuración. Inmortales, Antes de abrir inmortales. la sesión en configuración, silenciás a todos. Pero en configuración. Silenciar, não nada. Não nada. Ei, o velho tá se mijando. Creo que hay tres. Hay un tal Leonardo Máximo, un tal Tadeo Filio y otro, un tal MXQ. Hay una triangulación ahí. Sí, es imposible sacarlo. Roblox. Roblox. Es imposible sacarlo. Muy bem, Roblox. Lo podríamos hacer salir y Rapaziada. Tchau, Argentina. Rapaziada, o meu nome é Leonardo. Eu sou muito top. Eu sou muito Leonardo. Ai, rapaziada, eu sou muito Leonardo. Chiquitos no. No, chicos. No, chicos. Deberíamos salir y volver a ingresar todo nuevamente. Sí, exactamente. Brasilia. Guau. ¿Me estás escuchando? Tu microfone. Antes de abrir como anfitrión, entrar en la configuración. Favor, desmutar o body. y silenciar todo. Pero antes de entrar. Ok. Vocês infelizmente vão ter que trocar de sala. Tengo que Só- apagar el micrófono. Bye, Que bye. hacker, que Bye, hacker. bye. Tô de hack, tô de hack. Eu sou Laura hacker. quer estar aqui. Estar aqui. Eu sou hacker. The Eu American Apagar hacker. el micrófono, ¿sí? História pneu aqui, viu? Ataque do hack dos história pneu aqui, viu? Podemos salir todo nuevamente y volver a ingresar. Remove. American hackers. Ariel. Messi. Messi é o pior do mundo. Messi Brasil tem 5 Copas do Mundo. é o melhor. Messi. Vamos. Tengo que activar el micrófono. E aí, Impossível não me tirar. Não saio nunca. Saveiro, vou dar trabalho até de manhã. Iremos salir agora. Adiós. Adiós. Neymar mejor del Adiós. mundo. Chao. Neymar, el mejor jugador del mundo. Neymar Junior. Neymar. Adiós. Debemos salir todo y volver a ingresar. Sí, hagamos eso. Adiós. Pero antes de abrir, acordate de entrar en configuración y bloquear, mutear todos los micrófonos. Ok. Neymar es el mejor jugador. Podemos salir todo, por favor, de la aplicación. Salimos todos. Si podríamos abandonar toda la sala y volver a ingresar nuevamente.
Aparentemente se han ido. Eran dos, me parece. Sí, sí, parece que sí. Falta Walter ahora. Walter, ¿estás por ahí? Vamos a darle un minutito para que pueda ingresar. No eran hackers, utilizaron el link. Así que puede ser que estén de vuelta, pero mientras pueda silenciarlos. No, lo raro que me pareciera que era imposible silenciarlo y imposible quitarlo, porque yo tengo la posibilidad de poder quitarlo, pero no me lo permitía. Claro, por eso lo tenés que configurar antes de abrir la sesión. Mientras esperamos que Walter se conecte, prosigo con la presentación de Ariel Garbars, que es quien va a llevar adelante el peso de la exposición del día de la fecha. Él es ingeniero electrónico y en telecomunicaciones, es perito consultor de la Justicia Federal y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Nacional. Ahí veo que está Walter. Gracias bueno, por hemos vuelto. nosotros, Ariel. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos sacar o no? Sí, aparentemente, por ahora están afuera. Bueno, dejaros en la puerta, Bueno, lamento, quiero pedir disculpas a todos. La verdad que no nos había pasado nunca. Así que bueno, empezamos otra vez. Gracias a Ariel con tu presencia acá en esta accidentada tarde-noche, bueno, ya de noche, ¿no? Y este tema tan importante que son las causas del ACRI. ¿Por qué tan importantes estas causas? Porque realmente pueden, como va a explicar el ingeniero en minutos nada más, pueden comprometer seriamente el futuro de Macri en la justicia. Son 144 causas que me contó el ingeniero que tenía, que son ya es algo público, que tiene en la justicia y que después de este entrecruzamiento de llamadas que pidió la jueza María Romilda Servini de Cubría, ¿no? Sobre la persecución al Grupo Indalo, que es esta causa del Grupo Indalo, es aquel que responde a C5N, a la señal C5N. Y estas escuchas que se solicitaron fueron pedidas entre el 1 de enero del año 2016 y el 31 de agosto del año 2019. Ariel después nos va a explicar si esto es posible realizarse, como también si es posible que el poseedor, dueño de esos teléfonos pueda borrar algún tipo de prueba y perjudicar, o si esto realmente está contenido de alguna manera y es imposible de que se pierda, que es lo que queremos. Ahora, van a venir a decir que esto es una forma de venganza. No, yo quiero que aclaremos que lo que estamos buscando, lo que gran parte y una inmensa mayoría de los argentinos está buscando, es justicia, porque han transcurrido una pandemia más extensa que la que vivimos en este momento. Hemos tenido una pandemia de 4 años. Ha sido gravísimo. Una pandemia en la cual, utilizo este término, digamos, con un poco de ironía, por lo que nos está pasando en este momento, pero, digamos, es así. Fueron 4 años durísimos, fueron 4 años en los que se inventó una crisis para
traer nuevamente al fondo y solicitar un préstamo impagable, un préstamo del cual el 90% se fugó, el 90% se lo repartieron entre el expresidente y sus amigos. Yo voy a decir, ¿esto puede dejar de ser de alguna manera así? Debería serlo, pero para eso necesitamos proponernos un nunca más, un nuevo nunca más. Si hoy estamos parados en una situación que uno dice, che, es difícil pensar en que nuevamente pudiese ocurrir en la Argentina un golpe de Estado, algo que era moda en el siglo XX. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque de alguna manera surgió ese nunca más, es decir, un nunca más para que esto no vuelva a suceder. Costó. A lo mejor durante el gobierno de Alfonsín se dieron los primeros pasos, hubo en los años 90 una vuelta atrás, pero finalmente con los gobiernos de Néstor y Cristina pudimos avanzar sobre los juicios de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo, digamos, un nunca más, para que estos robos al Estado no vuelvan a suceder? Porque acá hay una cantidad de delitos enorme, hay 144 causas, pero cualquiera que conozca del tema, sin llegar a ser penalista, sabe que hay una cantidad enorme de delitos y que a partir de estas escuchas puede empezar a surgir la posibilidad de que exista un castigo para que nunca más. Si esto no existe, esto va a ser un viva la pepa siempre, esto se repite de una forma cíclica desde hace muchísimos años. Si nos vamos 100 años atrás, los mismos apellidos se repiten en la década infame, se repiten en la fusiladora, se repiten en el proceso del 76, aparecen nuevamente en los 90 y aparecen en el 2015. No son los mismos actores, algunas veces sí, otras veces no, otras veces son los parientes de los parientes, y si vamos más atrás, porque si vos vas más atrás y decís, bueno, pero Pinedo estaba en los 60, el abuelo, estaba en los 30, pero también hubo un Pinedo que entregó las Malvinas en 1833. Entonces, digamos, hay una historia detrás de todo esto y es necesario un nunca más, porque para que esto no vuelva a suceder, para que no se vuelva a solicitar un préstamo, porque nosotros conocimos el préstamo de el creador de la deuda externa, por decirlo de alguna manera, que fue Rivadavia en 1826, un préstamo que uno dice 100 años, no es una locura. El préstamo de Rivadavia se terminó de pagar en 1906 con la presidencia de Quintana, que por cierto era un abogado de los intereses británicos en aquella época tan oscura de la Argentina. Estas causas pueden llevarnos a ese parate definitivo y que esto no vuelva a ocurrir. Pero para esto necesitamos unas cuantas cosas más que seguramente el ingeniero nos va a explicar. Vinieron con la bandera del republicanismo, vinieron diciendo que eran republicanos, de hecho, creo que es propuesta republicana o algo así, pero digamos, gobernaron dentro de un Estado soviético, un Estado nazi, espiando a cuanta persona se les ocurría, porque no solamente espiaban opositores, espiaban entre ellos mismos. Ahora, digamos, puede decir que, como sabemos, no sirven ni para espiar, la mediocridad lo puede todo, la mediocridad de Macri lo supera, y digamos, fueron tan estúpidos espiando que ni siquiera se pudieron enterar del libro de Cristina, ni del armado político que Cristina estaba haciendo. Pero bueno, Maquiavelo decía que el príncipe debía rodearse de buenos consejeros, era de mediocre rodearse de consejeros mediocres porque no era lo que debía hacer, pero se ve que no lo siguió al pie de la letra. ¿Qué van a decir los medios? ¿Qué van a decir los operadores políticos? ¿Qué van a decir que se reclama venganza? No se reclama venganza, como dije al principio de la charla. Nosotros queremos justicia, queremos ese nunca más. Y para eso es muy importante que se avance en una reforma judicial que termine con estos jueces corruptos de Comodoro Pro, como le dicen, que es a donde apuesta ahora el macrismo, pone todas las fichas ahí para evitar eventuales condenas. Lamentablemente esto tiene que pasar, es necesario que suceda, es necesario una ejemplificadora condena para que esto no se vuelva a repetir, porque si no se va a repetir constantemente y esto va a volver a pasar dentro de 10, 15
o una cantidad de años como ha pasado en la historia, como les acabo de mencionar, en el siglo XX. Es necesaria una reforma judicial, es necesaria una ley de medios que le ponga un parate a este circo mediático que todavía sigue funcionando. Es necesario un impuesto a las grandes fortunas. También es necesario que por una vez en la historia dejen de ser los trabajadores y los pobres los que banquen y pongan el hombro a toda crisis, generada o no generada. Hoy estamos en una pandemia que no la generó nadie, es un hecho fortuito, pero digamos, los 4 años anteriores fueron generados por determinadas personas, por una persona y por sus cómplices. Tiene que haber un impuesto a las grandes fortunas, y eso es lo que apoyamos, como que también hay que estatizar los medios, hay que estatizar toda la energía, no solamente hablamos de Edenor, hay que declarar la importancia de las reservas de litio y también hay que expropiar a Vicentín si queremos avanzar sobre una soberanía alimentaria. Acá tienen que surgir una serie de medidas, pero que van a resultar de imposible cumplimiento posterior si no hacemos una reforma judicial. Porque el macrismo de alguna manera se hospeda, se refugia dentro de Comodoro Pro y dentro de todos esos jueces que ha sembrado, porque ha dejado la larva, o sea, han dejado los huevos, han dejado las semillas, se fueron pero siguen estando, como decía Evita, están agazapados y tienen sus operadores, ¿a dónde? En los medios de comunicación, en los tribunales. Y los operadores, digamos, políticos que siguen de alguna manera abriendo la grieta, abriendo la gran boca que tienen, entre ellos Burrich, entre ellos Iglesias, ¿no? Un tipo que de alguna manera, y el propio innombrable, como yo le digo, que cuando abre la boca reclama un golpe de Estado para Venezuela, que seguramente en la mente de él está también la idea de un golpe de Estado para la Argentina. Y una Iglesias que dice vamos por vos, vamos por la chorra, hay una investidura. Uno no sabe si tratarlo como loquito o como realmente lo que es. Y el otro día dice guardemos las cacerolas y pone una foto de un fusil, como de alguna manera abriendo más todavía la grieta, porque ellos necesitan de la grieta, ellos necesitan de la grieta. Bueno, las causas estas nos pueden traer un cambio fundamental, así que el ingeniero nos va a explicar cuáles son esas posibilidades ciertas de que exista una ejemplificadora condena para que esto no se vuelva a suceder en un futuro, y bueno, que él lo decía, ¿no? Él lo decía, el que las hace las paga. Bueno, creo que ha llegado el momento de tomar un poco de su propia medicina, como decían la gente de antes, y algo que repetía mucho también era la extinción de dominio. Bueno, creo que si a cualquier ciudadano común le preguntás en un bar qué es lo que quiere, ¿y dónde está la guita? ¿A dónde está la guita? Que aparezca la guita, que es lo más importante de esto. Bueno, de alguna manera, la justicia deberá hacerlos responder por ambas vías, digamos, por la vía de la privación de la libertad y por la vía de la indemnización por el daño que le causaron a la República. Bueno, muchas gracias por permitirme esta introducción. Ahora le doy paso a nuestro invitado del día de hoy, querido Ariel Garbars. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Walter, por la presentación. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Y si están compartiendo mi pantalla, también es la otra duda que tenía. Sí, perfecto. Bueno. A ver, en primer lugar, yo creo que tendríamos que vincular esta causa judicial específica que lleva a cargo la jueza María Romilda Servini con el resto de las otras 143 causas judiciales en las cuales Macri está o denunciado o incluso procesado, en algunas de ellas, de las cuales hay 10 donde está seriamente comprometido. Pero cuando los medios de comunicación utilizan esta frase, está muy comprometido, etc., nosotros obviamente descreemos porque ya sabemos la justicia que tenemos y sabemos que en este momento la justicia federal es un refugio para el macrismo. Lo ha sido durante 4 años,
sigue la misma Corte Suprema de siempre, siguen prácticamente los mismos jueces federales, salvo alguna excepción. Entonces, una cosa es la prueba producida, los testimonios acumulados, y otra es que efectivamente se haga justicia. En el caso de todas las causas que tienen que ver con el saqueo, con la corrupción económica, con la deuda sin precedentes que ha tomado el macrismo, sabemos que es difícil, con esta justicia, más aún todavía, que Macri pague, y no solo Macri, sino la banda, su asociación ilícita de ministros, funcionarios y empresarios, amigos y empresarios socios, con la que nos dejaron en la situación que recibimos el país en diciembre del año pasado. Sin embargo, en estas dos causas, la de espionaje y la de persecución al grupo Indalo, la situación es distinta. En la causa de espionaje está no solamente seriamente comprometido, sino que ya hay una evidencia en la causa que produjo una fractura dentro del macrismo, porque, bueno, la mesa de operaciones de ese espionaje ilegal estaba dentro de la Casa Rosada. Y eso ya está demostrado. Y contra eso, los abogados defensores no pudieron ofrecer prueba en contrario. Y como jefe de la banda mafiosa de espionaje, y basándose en la serie de pruebas que dejaron por la impunidad con que se manejaban, el procesamiento es prácticamente inevitable y la condena hasta que él apele, que seguramente obviamente lo hará, en Cámara, en segunda instancia, en Cámara de Casación, si corresponde, y finalmente en esta Corte Suprema, que si no se amplía urgentemente, como prometió nuestro presidente de la Nación en campaña electoral, que era necesario, imprescindible, que se amplíe esta Corte, bueno, va a encontrar refugio. Ahora bien, yo decía que teníamos que vincular porque justamente en esta causa del Grupo Indalo se pide una pericia que va a determinar todos los vínculos que él tuvo. No solamente los que estén vinculados obviamente con la causa de persecución y de forzar a que detengan a los propietarios de C5N, que eran los titulares del Grupo Indalo, sino también allí van a aparecer, obviamente, es inevitable, las comunicaciones que él tenía con espías, funcionarios, empresarios, el momento que se producían y además la geolocalización, es decir, dónde estaba él cuando hacía o recibía estas llamadas. Obviamente la jueza va a tener que descartar todas ellas que no tengan vínculo directo con el objeto de la causa, que es el Grupo Indalo. Pero los abogados querellantes de las otras causas tienen el derecho, y seguramente lo van a ejercer, de pedirle a la jueza el expediente, pedir de ese expediente específicamente las pericias para incorporarla a las otras causas. O sea que esto puede llegar a tener efecto dominó. Ahora bien, hay una fantasía en general en la opinión pública y en la mayoría de los jueces y fiscales, lamentablemente, de que para poder ejecutar estas pericias y que tengan los resultados esperados, hay que secuestrarle o él tiene que presentar voluntariamente sus teléfonos celulares. Esto es falso.
saber cuándo, cómo, en qué tiempo llamó o fue llamado y dónde se encontraba en cada una de esas oportunidades en que hacía o recibía una llamada, no se obtiene del teléfono celular, se obtiene de la información que las telefónicas guardan en sus registros. Entonces, el oficio de la jueza no indica que no lo obliga a él, ni siquiera lo invita a que entregue su teléfono celular, porque la jueza sabe que esa información está en las empresas telefónicas. Los oficios son para las empresas telefónicas. No solamente la que le prestaba servicio a los celulares que él tenía, sino las otras. Porque de ahí surgen el cruce entre celulares, por ejemplo, de Movistar con los de Claro y con los de Personal. Otra fantasía es que si él tenía encriptado, como de hecho tenía por lo menos un celular encriptado, no se puede obtener esa información. Eso es falso. La encriptación lo único que hace es proteger el contenido de cada llamada, el contenido de un WhatsApp, el contenido de un mensaje de texto. Pero justamente ni el celular de él, ni la información de las telefónicas tiene registrado esos contenidos. Vuelvo a repetir, lo que tiene registrado son los metadatos, es decir, los datos que están asociados a los contenidos de la llamada, que son fundamentales. Para cruzar una llamada yo no necesito saber qué hablaba cada uno de los interlocutores. No, necesito saber quién hablaba con quién, durante cuánto tiempo, y además a partir de allí empezar a hacer como si fuese un ovillo, empezar a desandar todas las otras comunicaciones que están asociadas. Todas las otras comunicaciones que están asociadas a esa que me sirve de referencia. Es decir, a través de esas pericias se puede reconstruir la escena de un crimen. Yo les quería contar, por eso mi intención era compartir la pantalla, si es que puedo hacerlo, ejemplos de casos anteriores donde la justicia federal ordenó pericias. En primer lugar, la causa que tuvo Macri, la primera de todas, por espionaje, donde fue finalmente detenido el policía y espía Ciro James, que además usaba a la entonces CIDE, que estaba en Avenida de los Incas al 3800, usaba el equipamiento de la CIDE que supuestamente hacía escuchas legales para hacer las escuchas ilegales que le ordenaba su jefe, dentro de las cuales estaba la hermana de Macri, el cuñado y dirigentes de la colectividad judía. Es decir, espionaje que no tenía que ver con ninguna de las causas. Por supuesto que en ese caso, en ese momento, armaron con dos jueces misioneros una causa X y trataron de meter por la fuerza los llamados de estas personas, familiares de Macri incluidos, como excusa legal para poder hacer este espionaje ilegal. En esa causa, donde yo actué como perito de uno de los damnificados, se hizo la triangulación a partir de la información no del celular de Ciro James, sino a partir de la información que entregaron las empresas telefónicas. En ese momento, lo que se pudo hacer, vamos a ver si puedo encontrar ahora que se me perdió la imagen de esa pericia, se pudo encontrar a Ciro James en la esquina de Libertador y Tagle, 2 horas después de que él retira las grabaciones de las escuchas ilegales de Avenida de los Incas. Y en esa esquina de Libertador y Tagle, donde se lo encuentra él, porque en realidad se geolocaliza su celular, estaba el departamento donde vivía en ese momento Mauricio Macri. Es decir,
se lo encuentra a él en la puerta o a unos metros de la entrada del edificio donde vivía Mauricio Macri, justamente, casualmente, 2 horas después de que retira las cintas con las grabaciones ilegales. Con lo cual, hay semiplena prueba de que le llevaba directamente esa información, no al Fino Palacios, no a un intermediario que se lo podía usar de fusible, sino directamente a su jefe máximo, que en ese momento era jefe de gobierno porteño, todavía no era presidente de la nación. Otro ejemplo es el caso donde fui propuesto como perito de parte por la Comisión Provincial por la Memoria y por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la causa de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado. En ese caso, a pesar de que hice las primeras pericias, fui a Esquel, determiné las antenas que habían localizado el celular de Maldonado, que le habían prestado servicio, y que además la empresa Movistar admitió por escrito en el expediente que efectivamente el celular de Maldonado recibió una llamada al día siguiente de su desaparición y que alguien atendió esa llamada, eso lo admitió la propia Movistar. A pesar de que no fueron aceptados mis informes ni por el juez ni por la fiscal, ilegalmente, porque no tienen ningún motivo legal para rechazar el informe de dos partes querellantes, del perito propuesto por la querella. No obstante, después, la División Tecnología Aplicada de la Policía Federal ubicó al celular de Maldonado encendido y haciendo llamada 4 veces durante el mes posterior a su desaparición. Y cuando digo ubicó, lo ubicó geográficamente. Es decir, están en el expediente, lástima que no puedo en este momento compartir las fotos con ustedes, los lugares, las zonas o las celdas donde había sido ubicado el celular. Es decir, el celular supuestamente indicaba, dónde estaba el cuerpo, si es que estaba muerto, o el mismo Santiago Maldonado, después de su desaparición, insisto, 1 mes después. El informe está en el expediente, lo firma el titular de la división, un comisario de tecnología aplicada. Es decir, no se necesita ninguna tecnología especial, recurrir a la Universidad Tecnológica Nacional, algún perito, no. La misma Policía Federal, como auxiliar de la justicia, tiene las herramientas para reconstruir, además, porque si yo tengo los lugares donde se produjo la llamada, yo puedo ir y allanar esos lugares a ver de qué se trata. Y además me sirven de referencia porque alrededor de esos 4 puntos donde 4 veces fue detectado el celular de Santiago Maldonado, alrededor de esos puntos geográficos también había celulares de gendarmes. Entonces, si estamos ante un juez honesto, lo que tiene que hacer el juez honesto es ordenar, dirigirse a esos lugares a ver qué es lo que encuentra. Y aunque se haga 1 año después esa pericia, no es lo mismo que ese lugar sea la Ruta 40, un regimiento de Gendarmería Nacional o un frigorífico que ellos tenían para guardar la carne que almacenaban para su alimentación. Estoy dando datos de lugares vinculados a la geolocalización que no condujo, lamentablemente, a que ni ese juez, ni el que lo sucedió, ni el fiscal ordenen las medidas obvias que tenían que haber. ¿Por qué? Porque encubrieron. En este caso, pongámonos en el peor de los escenarios. Se encuentran una cantidad de cruces del celular
o los celulares de Macri, informados por las telefónicas, donde se ve, por ejemplo, vínculos con las personas que se encargaron de perseguir judicialmente, haciendo el lawfare, al grupo Indalo, como también aquellas que fueron extorsionadas, por ejemplo, empresarios, para que declaren contra los titulares de C5N y, con la doctrina Urursun, hacer las prisiones preventivas como se hicieron, es decir, meterlos en cana ilegalmente. Si aparecen esa documentación, vamos a suponer que la jueza, yo no lo creo, pero porque es una jueza distinta a la de la mafia de jueces de Comodoro Pi, es una jueza que no hace espíritu de cuerpo y que se maneja sola, a veces ha fallado a favor, en contra de distintos gobiernos. Supongamos que la jueza está muy presionada y no quiere avanzar. Cualquiera de las, insisto, de las querellas de las otras causas puede pedir esas pericias. Tiene derecho a pedirlas porque están vinculadas de alguna manera o pueden estar vinculadas con el objeto que están investigando en sus causas. Esa información, si seguimos con la misma configuración de los 12 jueces federales actuales y las 24 fiscalías federales, contaminadas por el lawfare, y la Corte Suprema, además, como último refugio de los delincuentes que tuvimos durante 4 años, sigue siendo la misma, la información sigue estando en las telefónicas. En principio debería estar durante 10 años. 10 años porque hubo una acordada de la Corte Suprema, a pedido de distintos juzgados, obligando a las telefónicas a que por 10 años conserven los metadatos de todas las llamadas de sus clientes. No las cumplieron. Algunas los tienen por 5 años, 6, 3, argumentando que no tienen soporte óptico, soporte magnético suficiente para tenerlas. Sin embargo, por interés propio, como mínimo, las tienen durante un año. Las tienen durante un año, un ejercicio fiscal completo, porque entre ellas se facturan los servicios de las antenas. Ustedes saben que si tienen un celular de Movistar que les está prestando servicio ahora, puede ser que esa antena que les presta servicio no pertenezca a Movistar, pertenezca a Personal o a Nextel. Entonces, eso permanentemente comparten antenas y también de esa manera se cruzan las facturaciones para que una telefónica le pague a la otra los servicios prestados por uso de sus antenas. Por eso guardan esa información, por interés. Pero además, cuando se trata de causas de mucha repercusión política, que tiene que ver con gobernantes, esos datos se copian y van a resguardo seguro, porque las mismas telefónicas utilizan después esa información para negociar. Por ejemplo, para negociar un espectro de frecuencias. Mirá, yo te guardo o no entrego a la justicia esta información a cambio de que vos me des este espectro de frecuencia para que yo lo pueda explotar en Córdoba. Eso ha pasado. Y si no es así, yo lo guardo igual, porque durante los 4 años del gobierno de Macri, yo soy uno de los titulares y digo, bueno, esa información, mientras esté este gobierno, la tenemos a resguardo. Y metemos chicanas jurídicas para no entregárselas a la jueza. Pero después cambia el gobierno. Y cuando cambia el gobierno, yo veo
la conveniencia como empresario de entregar o no entregar esa información. Ese obviamente es un manejo corrupto de las telefónicas, que no lo hacen solamente acá, lo hacen en todo el mundo. Sin embargo, por allanamiento se obtiene esa información. Hay otra causa, una tercera causa, donde yo también actué como perito hace mucho tiempo, donde hubo un juez federal que se llamaba Jorge Urso, que cuando las telefónicas le empezaron a dar excusas de que no tenían la información solicitada, ordenó allanamiento. Yo participé de esos allanamientos, uno en Corrientes y Maipú, el edificio República, el principal de Telefónica Argentina, otro allanamiento en Sarmiento y Ascuénaga, donde estaba la central Cuyo, un tercer allanamiento en la central de Telecom, que está en Pampa y Obligado, y el último de ellos en Avenida de los Incas 3834, donde estaba la CIDE. Y se encontró lo que había que encontrar. Era una causa vinculada con la revista 23, también por espionaje ilegal. Es decir, la información está, se copia, se guarda, pero además, lo que me parece más relevante de todos, y que hace muy difícil que Macri pueda zafar, y él lo sabe y está preocupado por ese tema, y está maniobrando por ese tema, no solo judicialmente, sino con, algunos sospechamos, con ese viajecito que se hizo a Paraguay, donde está reconfigurando el poder para protegerse, para mandar señales políticas que hagan justamente que se dificulte la entrega de los datos necesarios a través de estas pericias. Y lo que les quería decir, lo más preocupante es justamente que las telefónicas, entre las distintas empresas, hacen copias. Cuando ustedes hacen una llamada, yo, por ejemplo, lo llamo a Walter Gangui. Yo tengo celular de Movistar, él tiene celular de Personal. Los metadatos quedan en los registros de ambas empresas. Y vuelvo a repetir, como mínimo por un año. Si hay una de las empresas que se niega o que por algún motivo no entrega información, tengo la otra. Y además, si él no estaba en la misma celda o en una celda contigua donde yo estaba, la comunicación no va de una antena a la otra directamente. Las comunicaciones entre distintos celulares van a través de la red de fibra óptica. Es decir, todas las antenitas que ustedes ven en el espacio público tienen una conexión con la red de Telefónica de Argentina y la red de Telecom, con las redes fijas, porque las distintas centrales telefónicas se comunican a través de la red fija. Y la red fija también hace copias de los metadatos. Es decir, es como Internet. Si yo tiro abajo un servidor de Internet, 10 servidores o 100 servidores, Internet sigue funcionando. Si yo quiero tirar abajo toda la red, tengo que derribar, imposible, decenas o centenas de miles de servidores en todo el mundo. Con la telefonía no es tanto, pero hay decenas de sitios donde se puede recabar esta información. O sea, se le complica mucho a Macri embarrar la cancha. Por supuesto que la única garantía que vamos a tener de que se haga justicia, en este caso con Macri, que todos los que estamos acá presentes y millones de argentinos no tenemos ninguna duda de que fue y probablemente siga siendo el jefe de esta mafia del espionaje y del lawfare, es que haya una reforma judicial.
es la gran batalla que estamos por dar. Cualquier modificación, decretos y leyes que beneficien al pueblo y perjudiquen mínimamente en el 1%, como el impuesto a la riqueza o menos, algunos poderosos, puede ser bloqueada ante recursos de amparo, ante la Cámara y finalmente ante la actual Corte Suprema, que ha sido totalmente funcional a los intereses del macrismo. Por lo tanto, la única garantía final que vamos a tener de que se va a hacer justicia en, no digo las 144 causas, pero en las causas más relevantes donde Macri está más comprometido, aunque las pericias, la prueba producida lo indiquen como responsable, penalmente responsable, es que esta reforma judicial finalmente se haga. Porque en cualquiera de las otras leyes, insisto, que beneficien al pueblo y perjudiquen mínimamente a los poderosos, siempre está el último refugio, que es esta Corte Suprema que tenemos que cambiar. Termino acá y estoy dispuesto a cualquier pregunta, porque yo sé que este tema es un tema que, porque tiene mucho componente técnico, crea dudas y además hay confusiones respecto de cómo se realizan las pericias y, sobre todo, cómo se puede zafar o no se puede zafar de la prueba producida en estas pericias. Bien, pasamos entonces a las consultas que quieran hacer. Muchas gracias, Ariel. Todas las preguntas que quieran realizar, bueno, este es el momento. Acá alguien preguntaba si el hecho de que el grupo Clarín es dueño de personal, eso podría considerarse una traba a lo que estás diciendo, ¿no? Sí, efectivamente es dueño de, el grupo Clarín es dueño de personal, de Fibertel, por donde se cursan también muchas llamadas, no solamente la fija, sino de telefonía celular, y seguramente como han sido y siguen siendo socios de Macri o de los socios de Macri, tienen enormes intereses, podríamos decir miles de millones de intereses en común, van a tratar de evitar presentar la información que la jueza les está requiriendo, ya les está requiriendo a las empresas telefónicas, pero no es, el Grupo Clarín, por suerte, no es propietario de todas las empresas de telefonía. Y aunque vamos a suponer que arman un lobby entre todas las empresas de telefonía celular y todas las empresas de telefonía fija, porque ustedes saben que no tenemos un monopolio de la telefonía, tenemos un duopolio de la telefonía, por lo menos el norte del país y el sur, Telecom y Telefónica. Se lo siguen repartiendo, son dos grupos empresarios, pero pueden ponerse de acuerdo porque seguramente a los dos les interesa mucho más la política del macrismo, que liberó todas las tarifas, que les permitió hacer lo que querían, y obtuvieron ganancias récord. El año pasado fue el récord de ganancias de todas las empresas de telecomunicaciones. Bueno, pueden tener interés en no perjudicarlo a Macri y en que la fantasía de que vuelva a ser el presidente.
De todas maneras, aunque eso ocurra, la justicia, si quiere investigar, tiene la posibilidad de ir directamente a las centrales telefónicas y obtener con sus propios peritos la información, sin la colaboración de los empresarios, aún con las objeciones que pueda presentar la Dirección de Asuntos Jurídicos de cada una de las telefónicas. El ejemplo que tengo más claro es el que les mencioné, donde el juez Jorge Urso ordenó estos allanamientos porque Telefónica de Argentina y Telecom no colaboraban, los dos grupos no colaboraban, no entregaban la información que el juez les pedía, se cansó, allanó y la información apareció. Así que mi respuesta es, yo tengo esperanzas de que finalmente se haga justicia en este caso. Perfecto, gracias. María Dolores, ¿tenías una pregunta, puede ser? Sí. Hola, Ariel. Hola, ¿qué La tal? verdad que la preocupación fundamental es qué pueden estar tramando que se nos escape esta vez. Como vos dijiste bien y venís diciendo en todos los seminarios, ellos siempre tienen algo previo, algo armado, que son más poderosos que todos nosotros juntos. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué podemos planificar para que esta vez no se nos adelanten y de una vez por todas cercarles el rancho? O sea, llegaron hasta acá, muchachos, con Clarín, con Fivertel, con todo lo que ya tienen, hasta acá. El loafer es el límite. Vamos a hablar entonces de la correlación de fuerzas, que es un tema preferido, uno de mis temas preferidos. El propio diario Clarín reconoce hoy que Alberto tiene 60% de apoyo como piso, como mínimo. Si lo dice Clarín, debe tener bastante más. Ellos ven que por la vía del derecho, por las vías judiciales, están complicados. Es decir, están en problemas. La respuesta política, donde nosotros vemos que dan cuenta de eso, es que ya Rodríguez Larreta y otros tantos se empiezan a correr del núcleo duro del macrismo. Y como ven que cada vez se les complica más legalmente obtener la impunidad que han tenido y todavía siguen teniendo, están desatando una campaña de violencia en los medios y en las redes. Cuando no pueden con la palabra, cuando no pueden con la ley, recurren a la violencia. Por ahora, por suerte, la violencia es una violencia que se expresa en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Quizás el detonante haya sido el ataque al móvil de C5N, pero ustedes han visto, si es que no lo vieron les cuento, que los ataques virulentos y los llamados a la violencia cada vez son más claros, hasta este diputado Iglesias, que viralizó en las redes sociales un mensaje diciendo es hora de guardar las cacerolas y muestra la imagen de un fusil FAL. O sea, da la sensación de que tenemos que recurrir, o ellos quieren recurrir, o empiezan a dar ese mensaje, a la violencia armada. O sea, esto es un signo de debilidad, porque sabemos que no vamos a caer en esa trampa. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, lo que no tenemos que hacer
es caer en la trampa de esa agenda de ellos, esa agenda de violencia. Nosotros tenemos que seguir diciendo la verdad, tenemos que seguir con nuestra campaña en las redes sociales, que es donde nosotros tenemos acceso, con nuestra propia agenda, reclamando las leyes que formaron parte del paquete del mandato popular con los cuales asumieron Alberto y Cristina, seguir con esa agenda y no prestarnos a las provocaciones. Es decir, seguir este camino que tiene un paso muy cercano en estos próximos días, que es el proyecto de reforma judicial. Y hay otro proyecto en el cual se ha dado marcha atrás, y hay que admitirlo, que es el del impuesto a las ganancias, que también les ha dolido mucho y ha tenido una reacción. Pero esas demoras que hubo quizás en algunos proyectos o en algunas promesas electorales tienen que ver, cada uno tendrá su opinión, pero tienen que ver con una agenda donde Alberto no quiere abrir todos los frentes de batalla juntos, y el frente de batalla que quería cerrar era el de la deuda externa. Se está cerrando. Ya dijo que esto es todo lo que podemos ofrecer. De alguna manera se tiene que cerrar, no hay otra. Y una vez que se cierre ese frente de batalla, yo no tengo ninguna duda que van a venir los siguientes, pero son frentes de batalla, no con el fusil del lunático de Iglesias, ni tampoco con la lunática de Carrió, que habla de que solo Dios puede sacarnos de esta pandemia y decidir quién vive y quién muere. Y todos esos mensajes que se parecen a los mensajes místicos o evangelistas, mensajes de vaya a saber qué soluciones mágicas para la crisis económica y para la pandemia, y que empiezan a tener ese condimento de violencia. Entonces, lo tenemos que ver como que sí, es muy cierto lo que vos decís, ellos son muy poderosos, pero están mostrando que están perdiendo el poder que tenían antes. Si ellos pudiesen hacer lawfare ahora, no tienen necesidad de recurrir a la campaña de violencia que los fractura a ellos mismos, se les viene en contra. Entonces, eso es un signo de debilidad. Empezamos a fracturarlos, pero sin caer en la trampa que nos quieren tender. Ese tiene que ser el camino, desde mi punto de vista. Bárbaro, gracias, Ariel. Bueno, aquí hay otra pregunta. Norberto Sánchez pregunta si en algún caso importante en otro país haya determinado llevar a la cárcel a algún delincuente que tuvo poder político o empresarial a partir de una investigación de este tipo, es decir, investigación a través de las comunicaciones. Sí, no hay uno, sino hay muchos. Ha habido en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Donde no hay capitalismos autoritarios y mafiosos, en aquellos países donde hubo capitalismos con una justicia no adicta. Tengo que sacar como excepciones a Brasil, a Bolivia, quizás a Chile también, y alguno que otro país de Centroamérica. Pero las telefónicas vienen de Europa principalmente, las que nosotros tenemos, excepto Nextel, que viene de Estados Unidos. Tanto en un lado como en otro han ido presos delincuentes, y no solo delincuentes vinculados con el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, sino tengo el caso donde yo puedo dar testimonio porque me tocó. En un momento fui contratado como perito
de parte, hace unos cuantos años atrás, de Telecom, del presidente de Telecom en ese entonces, que era el señor Gerardo Huertain, porque Ital Telecom le pinchaba los teléfonos a sus socios de Telecom Argentina. Es decir, peleas internas entre capitalistas. Bueno, yo tuve que viajar a Italia a hacer las pericias y presentarlas a los abogados que representaban al grupo de Telecom Argentina. Se presentaron, junto con esas pericias hubo una testimonial y terminaron presos directivos de Ital Telecom. Terminó preso un político de renombre en Milán, candidato a ser primer ministro de Italia, porque fue uno de los que facilitó, o mejor dicho, hizo una operación de encubrimiento con el grupo empresario, que es muy poderoso en Italia. Y estoy hablando de un país que tiene su historia de mafia, donde empresarios y políticos, ustedes saben, muchas veces han sido quizás los maestros de Macri y de algunos empresarios argentinos, y sin embargo se terminó haciendo justicia. Pero además hay casos, porque el tema es que se puede y se trata de encubrir a los socios políticos, económicos, a los que integran el poder económico en general, en todos los países capitalistas. Lo que pasa que las empresas telefónicas brindan mucha prueba, y vuelvo a insistir, es muy difícil o casi imposible destruir todos los soportes donde hay copias de esas pruebas. Inclusive más, les puedo decir. La red está totalmente integrada. Hubo, en el caso de la causa de Ital Telecom y de Telecom Argentina, hubo información de llamadas y de espionaje que tenía copia en Italia y en Argentina. Yo puedo bloquear a las empresas. Si yo intento bloquear una central telefónica o el registro que se llama HLR1 y el otro V corta LR, son dos registros que están adentro de la central, la dejo fuera de operaciones. Entonces, si yo intento borrar, por ejemplo, esos registros, el VLR y el HLR, se queda sin servicio. Es decir, dejo huellas, dejo mis huellas marcadas. En general, en informática y en telecomunicaciones, cuando alguien quiere borrar una prueba, deja los dedos marcados. Si no es por el password, es por el login o es por el modus operandi que yo realizo para borrar la prueba. Eso es una gran ventaja que le da la tecnología a la justicia. ¿Puedo opinar? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, buenas noches. Agradezco al doctor Walter de haberme invitado y participar. Y bueno, y felicito a Ariel por la exposición, me parece muy interesante, ¿no? Es increíble cómo, de acuerdo al planteo que está haciendo Ariel, la tremenda importancia de las empresas telefónicas con respecto a los registros y la ayuda importantísima que tiene para resolver muchos casos, y que esté
tan como abandonada, porque no tendría que estar el Estado metido también dentro de las empresas para tener incidencia en el resguardo de esos registros, por un lado, ¿no? Y por otro lado, muy bien planteaba Ariel el tema de que la justicia ordena el resguardo durante 10 años de estos registros, y las empresas telefónicas los tienen 5 o 1 año, como lo planteaba, o encima negocian a su favor con el resguardo de esos registros. Es tremendo lo que sucede, ¿no? Esa es la pregunta que quería hacerle. Gracias. Sí, eso es cierto, lo que vos decís. El Estado tendría que ser el controlador no solamente de la información que guardan las empresas telefónicas, debería auditarlos, sino también controlarlas porque son un servicio público. O sea, el primer paso a realizar, ahora que tenemos un gobierno popular, es finalmente declarar servicio público a las telecomunicaciones. Todavía increíblemente no lo son. La luz, el gas, el agua son servicios públicos. ¿Y cómo no van a ser las telecomunicaciones? ¿Qué nos pasaría si no tuviésemos telecomunicaciones hoy en día? No podríamos ni siquiera comunicarnos con nuestros hijos, no podríamos hacer teletrabajo, no podríamos estar acá compartiendo este espacio. Tiene que ser declarada servicio público y eso lo tenemos que reclamar. Una vez que es declarada servicio público, el Estado toma control final. Les digo más. Hay una jurisprudencia en la Argentina que dice que una vez que se finalizan las concesiones de la red telefónica, pasa a poder del Estado. La fibra óptica que atraviesa la ruta 40, la ruta 7 y la ruta 9, las 3 rutas nacionales que forman un triángulo y que unen prácticamente a todas las provincias, es del Estado Nacional, es de todos nosotros, no es de Telefónica ni de Telecom. Cuando termine la concesión, pasa a poder de nosotros. Y si por algún motivo no se cumple el contrato de concesión, se les puede quitar y se pueden estatizar la prestación de los servicios. Pero la red es nuestra. Y si eso se cumple, el Estado tendría obligación, el Estado tendría el poder para obligar a las telefónicas a que cumplan, ejecutar esa acordada de la Corte Suprema de que se cumpla y se resguarde por 10 años, efectivamente. Toda la información, todos los metadatos que le permitan a la justicia, por ejemplo, reconstruir cualquier escena de un crimen. Hoy una desaparición, un asalto, un asesinato, cualquier crimen en el espacio público se reconstruye con la información de los teléfonos celulares. Lo hicimos y fue un leading case en el caso Mariano Ferreira, donde yo fui el perito de la jueza y de la fiscal, que fue Cristina Camaño, y la jueza fue Vilma López. Con la información de los celulares que usaron la policía de la provincia de Buenos Aires, los militantes del Partido Obrero y los sindicalistas, armamos, tengo la foto ahí, lamentablemente no puedo compartirla, armamos el escenario, y con ese escenario la jueza determinó desde dónde salió el tiro que mató por la espalda a Mariano Ferreira. Ese es un ejemplo de que es imprescindible conservar esa información. Hay interés público en que esa información se resguarde. El Estado, por supuesto, tiene que hacerlo. Se hizo en otros países donde se declaró servicio público. En varios estados de los Estados Unidos, el Estado obliga a las telefónicas a guardar esa información. Pero además, les voy a dar un dato muy importante. Cuando Alejandra Gils Carbó fuera titular del Ministerio Público Fiscal o Procuración General de la Nación, que es lo mismo, sacó una resolución
y le mandó a todas las fiscalías del país esa resolución, donde se indicaba claramente que ante un caso de secuestro real, tenían que realizar la triangulación, que es el proceso por el cual, con la información que brindan las telefónicas, se ubica a la víctima y a los victimarios de ese delito. El Ministerio Público Fiscal nuclea a todas las fiscalías del país y todas recibieron esa comunicación. La inmensa mayoría de las fiscalías no la aplica. No la aplica. Es decir, el Estado, a través de su Ministerio Público Fiscal, resolvió la norma y resolvió el protocolo, no solo la norma, el protocolo de cómo se debe hacer. Y constituyó además un núcleo de peritos y se los prestaba a varios jueces, pero la inmensa mayoría de las fiscalías desconoce eso. ¿Por qué? Porque los fiscales además no se forman y no se actualizan. Y los jueces tampoco, por eso la mayoría de los jueces tampoco saben que disponen de ese recurso. Es decir, está todo listo pero estamos muy atrasados. Los jueces y los fiscales, vuelvo a insistir, deberían conocer, no digo capacitarse, conocer que existe esa herramienta. Perfecto, gracias. Marcela Pérez pregunta, ¿cuáles son las reglas de la prueba pericial? Supongo que está referido a la prueba que ordenó la jueza con respecto a la sábana de llamados entrantes y salientes del teléfono de Macri. Bueno, la orden en realidad fue la orden clásica, que las telefónicas suministren información de llamadas telefónicas o cruce de llamadas. Algunos directores de asuntos jurídicos de las telefónicas, por no decir todos, pero digo algunos porque siempre tengo que dejar algún inocente ahí, aprovechan la generalidad del oficio para responder no disponemos en este momento de la información o no disponemos de los recursos necesarios para en este momento acceder a esa información. O contestan diciendo, requerimos mayor especificación a los efectos de proceder a dar cumplimiento a la orden judicial. Esta última es la más usual. Es la forma de sacarse el balurdo de encima. Yo me cansé de, en todos los lugares donde puedo, dar charlas sobre pericias con abogados, con jueces, de que se debe redactar el oficio de manera que sea absolutamente vinculante con lo que se pide. No se puede decir información en general, hay que indicar claramente que se pide metadatos, hay que usar la palabra metadatos. Hay que usar la palabra registros. En lo posible, nombrar a los registros, el nombre que tienen, porque el director de asuntos jurídicos desconoce cuáles son. Entonces hay que poner el HLR y el VLR. Es muy fácil, es una pavada, pero hay que saberlo y tienen que ordenar que se busquen esos registros. Entonces, si yo digo, señor Pepe Telecom, señor Pepe Telefónica o Movistar, suministre a este juzgado los metadatos correspondientes a las llamadas entrantes y salientes de tal periodo a tal periodo que se encuentran en estos registros o en otros. Y además le digo, informe las direcciones geográficas donde se encuentran estos registros.
de manera que el director de asuntos jurídicos vea que si no se le suministra la información, corre el riesgo de que se apersone el representante del juzgado, un oficial de justicia con la fuerza de seguridad, y allane el lugar donde se encuentran esos registros. Entonces, las telefónicas lo que tienen que ver ahí, y vuelvo a insistir, los responsables de asuntos jurídicos de las telefónicas tienen que ver que el juzgado sabe lo que está pidiendo y que si no se lo suministran, va a ir a buscar por su cuenta esa información. Cuando redactan de esa manera los oficios, las telefónicas en la mayoría de las veces suministran la información y muy rápidamente. Los tiempos para obtenerla son días que no pueden superar de ninguna manera una semana. Es muy fácil hacerlo. Digo días para no decir horas, pero en la burocracia, desde que baja de la Dirección de Asuntos Jurídicos a la Dirección Técnica y de la Dirección Técnica al responsable de tráfico que sabe en qué lugares están esos registros, puede demorarse algunos días. Pero una vez que llegó al que tiene que meter los deditos en el teclado, la información se obtiene en el acto. Por eso, vuelvo a insistir con la respuesta a la pregunta anterior. Es imprescindible una mínima capacitación a jueces y fiscales para que hagan los oficios de manera que las telefónicas no puedan zafar. Bien, gracias. Tomás Melazo pregunta, ¿qué cambios habría que realizar con la nueva reforma judicial en lo referido a los espionajes ilegales? Qué buena pregunta. En principio, la reforma judicial, cuando fue anunciada, y así lo explicó nuestro presidente, Alberto Fernández, era tratar de desconcentrar el poder de Comodoro Pi o de los juzgados federales en muchos juzgados penales. O sea, distribuir ese poder. Una vez que se distribuye ese poder, es necesario que esa reforma judicial empodere a cada uno de los jueces penales para que puedan hacer lo que solo podían hacer los jueces federales, fundamentalmente de Comodoro Pi, porque hay jueces federales en todas las provincias y en todas las ciudades importantes. Pero en general respondían a la misma lógica del lawfare. Son juzgados políticos, no son juzgados que respetan la ley. Primero, fallan y proceden en forma política. Entonces, de esa manera nosotros podemos lograr que cuando se trata de recabar la prueba, no estén sometidos a las presiones políticas, y si están sometidos a algún juez que le tocó, un juez X, que sea un mecanismo rápido, el de recusación, cuando no se cumple con el Código de Procedimiento. El Código de Procedimientos Penal es, en principio, más que suficiente para que se cumplan con estos procedimientos, llamémoslo técnicos, para hacerse de la prueba necesaria. Entonces, seguramente, no es mi especialidad, pero seguramente el Código de Procedimientos Penales es parte de, va a ser parte de la reforma judicial, obviamente, pero más que deficiencias en la estructura jurídica, insisto una vez más, hay falta de conocimiento, de información y sobre todo hay lawfare. Si corremos el lawfare como ya se está corriendo,
y por eso el macrismo está muy preocupado y muy nervioso. Después lo que hay que hacer, una vez que se corrió esa presión para armar causas y hacer persecución política, es informarles o formarlos a los numerosos jueces que van a terminar haciéndose cargo de las causas que hoy solamente 12 jueces federales se hacen cargo, informarles que existen las herramientas, existen recursos humanos y los recursos técnicos disponibles, y que esos recursos técnicos que están en las telefónicas son accesibles. No son una caja negra como lo es el software de algún sistema de computación propietario. Están al alcance de sus peritos que no son empleados de las telefónicas. Sus peritos, los peritos del juez, pertenezcan a universidades y pertenezcan a fuerzas de seguridad, son capaces de hacerlo. Lo que yo agregaría, que está faltando en nuestro sistema penal, y que hay en otros países, es que las universidades nacionales sean auxiliares de la justicia y que se cumpla con la reforma constitucional del 94, donde se establece que son consultoras privilegiadas, pero no se aplica. ¿Esto qué quiere decir? Que un juez, cuando sospecha de que la Policía Federal, la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional o Prefectura pueden embarrar la cancha, como ahora lo están haciendo en la provincia de Buenos Aires, con esta desaparición que nos preocupa muchísimo a todos, que puedan recurrir como auxiliares de la justicia para hacer los peritajes a las universidades nacionales. Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, el FBI y los juzgados federales permanentemente recurren a universidades nacionales para hacer los peritajes. Acá muy pocas veces se recurre. Por ejemplo, la UTN, que es la única universidad nacional de ingeniería que hay en el país, y que hace pericias, pero un porcentaje ínfimo. La mayoría, lamentablemente, las hacen las fuerzas de seguridad y policiales, que suelen estar involucradas en una gran cantidad de delitos. Bien, gracias. Acá Gustavo pregunta si entendemos que entre las dos telefónicas hubo acuerdo para borrar los metadatos. Queda claro que dejarían los dedos marcados. Pero ¿cuál sería la pena? ¿Una multa? No, es delito federal. Hay una ley que dice que cualquier interrupción de las telecomunicaciones en curso o de los datos asociados a esas telecomunicaciones es un delito federal, corresponde prisión porque supera la pena el periodo de 6 meses a 3 años excarcelable, y por lo tanto el empleado, y esto es muy importante que lo sepan, todos los empleados de las telefónicas, el empleado que haciendo obediencia debida responde a una orden de sus jefes de borrar algún metadato asociado a una comunicación, sea una comunicación en proceso judicial o que no esté en proceso judicial, termina en cana. Que lo sepan, porque si lo hacen porque tienen temor de perder el trabajo, que tengan más temor de terminar presos. Nadie está obligado a cometer un delito por obediencia debida, y además porque no están en una organización militar, están en una empresa. Entonces, que jamás respondan a una orden que indique borrado de metadatos, o peor aún, borrado de datos asociados a llamadas telefónicas. Es delito federal. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Es el momento de hacerla. Bien. Adelante, Walter, adelante.
Tenés Ahí el está. micrófono. Hola. Ahora sí, Navi. Antes que nada agradecerlo, impecable, Ariel, como siempre, impecable, clarísimo, clarísimo con cada uno de los conceptos. Si queda alguna pregunta, hagámosla. Yo me metí como para seguir dándole un poquito de ritmo y quería aclarar dos cositas que me preocupaban por ahí cuando Ariel habló de los auxiliares de las universidades como auxiliares de la justicia. Habló de la UTN como una universidad muy prestigiosa respecto de su expertise, sobre todo, ¿no? Me parece muy oportuna la idea, pero no tan oportuna, aunque me toque de cerca, aunque mucho nos toque de cerca, es que como auxiliar de la justicia muchas veces vayan a actuar ciertos personajes de la Facultad de Derecho, ¿no? Porque la Facultad de Derecho tiene el mote de gorila y no lo podemos sacar nunca. Ustedes saben que la Facultad de Derecho fue la que más colaboró con ministros en los gobiernos de facto, ¿no? Y así que bueno, a mí eso me preocupa mucho, pero lo decía un poco en tono de broma porque nos tocaba un poco a nosotros también. Pero obviamente que sí, que es muy importante que eso se lleve adelante. Como también es muy importante, digamos, que se empiecen a ver ciertos cambios, ¿no? En esta gran batalla cultural que hemos decidido llevar adelante. Por otro lado, respecto de la ley penal aplicable, tengamos en cuenta algo, que dos cuestiones. Si muchas veces hablan de ciertas reformas, Ariel habló de la reforma del Código procesal, que eso no, la cuestión de procedimiento no afectaría a la cuestión de fondo, pero tengamos en cuenta que si la ley de fondo o el Código Penal llegase a sufrir alguna reforma, ¿no? Tenemos más allá de la irretroactividad de la ley penal, no se olviden que se aplica siempre la ley más benigna en lo que es derecho penal. Por eso, en este momento, la ley aplicable es el Código Penal vigente. Pero bueno, esperemos que si se hace atenuarse, esas modificaciones uno nunca sabe en qué terminan. Si se agravan, no le van a corresponder, digamos, a las personas que estén procesadas o juzgadas en ese momento. El tema es si se llegase a atenuar alguna pena, sí le correspondería. Pero bueno, por otro lado también quería preguntarte, con todos estos, una pregunta que te hicieron al principio, ¿no? Con todos esos vínculos que tiene Macri, todo su entorno, y ese poner todas las fichas a Comodoro Pi, y en este momento estamos hablando de una reforma que todavía es un proyecto, todavía no está en marcha. Con ese pronóstico, ¿qué pronóstico tenés vos, digamos, con el escenario actual? ¿Qué pregunta? A ver, yo el escenario actual lo veo de encrucijada. Lo resumo con esa palabra. Hay una puja donde hay un gobierno popular que hemos votado la mayoría de los argentinos, que le toca dar la batalla para dar cumplimiento al mandato popular en la peor coyuntura. Por la economía que nos dejaron, por la economía que cada vez está peor, por la cantidad de argentinos que cada vez está sufriendo más las consecuencias de esta pandemia, por la gente realmente más humilde, los que están fuera del sistema económico y que el macrismo nos ha dejado. Y entonces que tiene, como decía antes, tiene que evaluar permanentemente qué frentes de batalla va abriendo. No puede abrir todos a la vez. En el último mensaje que nos dio Alberto, señaló claramente que hay que atender a los últimos. Y los últimos son los más pobres. Y además, cada vez hay más pobres, como consecuencia de esta cuarentena. Y yo lo que veo es que hay
hay una correlación de fuerzas todavía favorable, de la cual lamentablemente todavía el campo nacional y popular no da cuenta. Es decir, nosotros vemos que cada vez hay más críticas y más reclamos al gobierno. A mí me parece bárbaro que existan todos esos reclamos. Lo que creo es que se hacen en el lugar y en el momento inadecuados. No es lo mismo hacerlos en las redes o en los medios masivos de comunicación que hacerlos en los encuentros entre compañeras y compañeros. No es lo mismo, no da lo mismo. Porque cada manifestación, hubo un funcionario hace poco, ustedes saben quién es, alto funcionario, que dijo que Alberto y Cristina tienen el mismo objetivo, pero caminos distintos para alcanzarlo. Eso disparó un ataque en los medios, en Clarín, en Nación, en TN y en las redes, hablando de que la nueva opereta de ellos, que ¿cuál es? Que el Frente de Todos va a terminar, como pregunta lo hacen por supuesto, son muy vivos, ¿va a terminar como la Alianza? ¿Se acuerdan? Entre Chacho Álvarez y De la Rúa. Bueno, entonces, frente a esa situación, insisto, yo soy optimista en la medida que el pueblo pueda, con el gobierno, avanzar juntos en este camino que hemos iniciado y que no caigamos en las trampas del enemigo, pero que eso no quiere decir que nos callemos la boca y que dejemos de reclamar las cosas imprescindibles que todavía están faltando y que no llegan. Entonces, por eso digo que es un momento de encrucijada. Ahora, veamos que se han dado pasos muy importantes y que se siguen anunciando los que se van a dar. Yo soy optimista, digo, finalmente volviendo al principio de todo, en términos de correlación de fuerzas. Pero creo que tenemos que hacer mucho trabajo en el campo nacional y popular entre nosotros mismos para entender esto. Y para apoyar permanentemente y para reclamar con mucho cuidado de que esos reclamos no sean usados por el enemigo. Bien, hay una pregunta que quedó sin formular. Una cosa, antes que me olvide, Sí, y ahora vamos con la pregunta. No, me pareció muy oportuno la respuesta que dio Ariel, pero a mí se me hace, dentro de esa encrucijada, como que no tenemos demasiado tiempo. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque sin duda, una de las herramientas a la que va a acudir Macri rápidamente va a ser a participar de las elecciones de medio término, lo cual le va a permitir tener fueros al menos por 2-4 años más. O sea, le va a permitir llegar cómodamente en la arena política a las próximas elecciones. En ese sentido, quedaría un poco trunco, salvo que exista algún tipo de modificación legal que vaya a permitir o a impedir que alguna persona con tantos procesamientos pudiese postularse a un cargo político, o el tema del desafuero, que parecería algo lejano. Por eso digo, entiendo que tenemos poco tiempo y hasta te diría que tenemos un año como para que esto avance y le corte la retirada. No sé qué opinás vos. A ver, muy buena tu observación. Tenemos poco tiempo, es cierto, tenemos las próximas elecciones y puede cambiar la conformación del Congreso y eso puede ser un serio obstáculo para los planes de nuestro gobierno.
creo que el paso estratégico que se tiene que dar ya es empezar con la reforma judicial. La reforma judicial se estima que va a tardar 1 año y medio en implementarse. Quiere decir que no vamos a llegar a tiempo para las elecciones de medio. Pero anunciarla, presentarla, debatirla en el Congreso, y ahora que tenemos las mayorías para que sea votada, si sale sancionada, que eso no tarda ni 1 año y medio, ni 1 año, ni medio año. Estamos hablando de semanas. Solamente eso sería un avance político inusitado, porque aunque no cambien los juzgados y la Corte Suprema, se empiezan a reordenar las cosas. Se empiezan a reordenar desde la justicia. Entonces, eso inmediatamente produce un efecto político donde si nos animamos a esa reforma y sale una primera ley, después pueden salir las otras que estamos esperando. Y sobre todo, no se van a poder refugiar aquellos que quieren refugiarse en ella. Si entonces llega a cambiar la configuración, pero logramos antes de las próximas elecciones meter las leyes fundamentales, creo que vamos a poder salir de esta encrucijada. Lo que también tengo que decir, y lo digo entre compañeras y compañeros que estamos acá presentes, es que yo veo que hay ministros, secretarios, que todavía no tienen mucha conciencia de estos plazos políticos que son muy cortos. Creo que Alberto está solo. Está acompañado por su pueblo, pero no está debidamente acompañado por su equipo. No está debidamente acompañado. Y esto lo tengo que decir entre nosotros. Seguro que hay aquí algún infiltrado que, como tiene el micrófono muteado, no puede meter ruido. No importa. Esto lo podemos decir. Hay solamente 2 personas que están dando batalla junto con Alberto en los medios, donde se debe dar. Uno es Leandro Santoro, otro es Aníbal Fernández. El resto o están muy tibios o directamente no hablan. Y tienen que hablar todo. Se tiene que mostrar un equipo en todos los medios que está apoyando esta gestión y que está impulsando las leyes que necesitamos. Hay una ley que es necesaria, Alberto no piensa lo mismo, yo sí pienso, y hay muchos compañeros que lo mencionan, que es la ley de medios. No podemos seguir solamente con un solo canal de alcance nacional, que es C5N, y después todos medios independientes, pequeños, regionales, y ellos tener el monopolio nacional de los medios de comunicación para seguir metiendo su campaña violenta, su campaña de odio, y armando además ya la campaña electoral para la próxima. Y si no sale por ley de medios, tiene que haber un apoyo del gobierno, así como se apoya a las pymes y se apoya con el IFE o con el ATP, tiene que haber un apoyo claro a los medios financiero y tecnológico para poder tener el alcance que también tienen los medios masivos de comunicación hegemónicos. Porque ahí tenemos que dar también la batalla. Porque las leyes no van a salir solamente porque Alberto le baje la orden o mande el proyecto o porque Cristina lo impulse desde el Senado. Los proyectos de leyes que necesitamos van a tener éxito en la medida que vean que en los medios y en las redes hay un pueblo
que está reclamando esas leyes. Y para eso necesitamos medios de comunicación que balanceen la estructura actual, que sigue siendo la misma del macrismo. Entonces, cuando hablamos de que falla la comunicación, no falla la comunicación porque... No, falla la comunicación porque hay funcionarios que no se hacen cargo y se tienen que hacer cargo, y también porque la correlación de fuerzas ahí sí es terriblemente desventajosa para el campo nacional y popular. La correlación de fuerzas de los medios de comunicación. Coincido con vos en que Alberto la pelea solo a capa y espada, las devuelve todas, que tiene estas dos personas que luchan en los medios permanentemente, figura trascendental, que yo aprecio mucho como Aníbal, pero es cierto lo que vos decís, es cierto que hay un grupo que está, digamos, todavía no entró a rodar esa maquinaria, pero bueno, eso digamos que el equipo lo eligió Alberto, ese es el problema. Y lo que vos decís de la ley de medios, sí, es muy, muy acertado. Y también creo yo, permítanme decir lo que quiero agregar, que esta necesidad de que los tiempos se acortan y que estamos trabajando dentro de la misma estructura, como dije al principio de la charla, nos han dejado las larvas, nos han dejado todo sembrado y seguimos trabajando de esa misma estructura. Bueno, hay que acelerar un poco el paso y en las circunstancias en que se lo necesite, habrá que recurrir a los decretos de necesidad y urgencia. Creo que tendremos que recurrir, el pueblo lo apoya, y no hay que tener miedo a lo que pueda decir, porque la oposición va a hablar igual, mal, salga por ley, salga por la vía que salga. Si es necesario, creo que tenemos que recurrir a esa herramienta en este momento de que, como bien lo dice, hay necesidad y hay urgencia. A ver, no hay ley de medios, no porque se derogó la ley. La ley existe porque salió un decreto de necesidad y urgencia del macrismo para que la ley no se aplique. Entonces lo único que operativamente es una pavada. Alberto Decreto anula decreto. Claro, sacar un decreto que anule ese decreto macrista. Exactamente. Lo que él quiere evitar es enfrentarse, obviamente, con el Grupo Clarín, con La Nación, pero yo creo ese que es un gran error. El enfrentamiento va a estar, Ariel. El enfrentamiento está, la guerra está declarada, puede haber momentos de tranquilidad, digamos, pero esto no va a cambiar y el enfrentamiento va a estar siempre. Hagas lo que hagas, van a hablar mal. Se terminó la época de poner la otra mejilla. Exactamente, me parece Claro, que sí. Ya la pusiste a la otra mejilla y te volvieron a pegar otro bofetazo. Bueno. Listo, ya está. Bueno, Gustavo. Bien, sí, la última pregunta que la está haciendo Valeria Colini, lo que dice es, ¿qué opinás, Ariel, de la reaparición del fiscal Stornelli criticando la reforma judicial? Bueno, uno de los que va a terminar perdiendo, y como en la guerra, va a ser justamente el fiscal Stornelli. El fiscal más mafioso de la República Argentina. Y se va a tener que hacer cargo y tiene los dedos puestos en todos lados. Hay prueba producida de que extorsionó empresarios, muchos testimonios, mucha prueba, además pericial, no solamente testimonial. El señor Stornelli, antes de ser fiscal, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo reemplazó Aslanian. Ese fue el grave error de Daniel Scioli. Se fue Felipe Solá, asumió Daniel Scioli lo saca Aslanian
aunque Aslanian haya renunciado, y lo pone a este personaje nada más ni nada menos para dirigir la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo estaba trabajando en ese momento en el Ministerio de Seguridad con Aslanian, y lo primero que hizo es desarmar el sistema que habíamos puesto en el tercer piso, donde teníamos geolocalizado las 24 horas a todos los comisarios y superintendentes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Una de sus primeras medidas fue encubrir a la maldita policía de la provincia de Buenos Aires, a todos esos delincuentes, porque él es un delincuente más, y lo demostró en su trabajo repugnante como fiscal. Así que está muy bien que se preocupe y que chille porque la justicia le va a llegar, tarde o temprano. Yo creo que, como te dije antes, que Macri se va a refugiar en un cargo seguramente. Como consuelo nos queda que no hay cargos para todos. Es tan grande la banda, pero los cargos son pocos, o sea que el barco es chico. O sea, como consuelo me queda que está bien, se nos va a escapar un par de años más, pero yo creo que la justicia le va a llegar. Quiero ser optimista de que le va a llegar y que los argentinos vamos a tener justicia y ese nunca más. Y los otros, como este que estás nombrando vos, es un personaje tan impresentable que no podría estar en la lista de ningún cargo. Creo que ni siquiera de su propio partido. Así que creo que tiene los días, las horas, los meses contados. Así que bueno, eso nos sirve como consuelo, que no hay lugar para todo, y menos para Estorsionelli, como decimos nosotros. Bueno, yo te quiero agradecer, estamos, mira, llegando a las 10 de la noche, por lo impecable de tu presentación. Esto siempre queda para más, por eso me da también... me da alegría saber que vamos a volver a estar juntos otra vez, porque esto es para largo y esta batalla continúa. Y bueno, te agradezco muchísimo, agradezco tu presencia, tu tiempo, tu militancia, tus ganas, todo lo que haces día a día y todo lo que nos regalaste en esta charla de hoy. Y a todos los y las presentes también, muchas gracias por acompañarnos siempre en cada una de estas jornadas. Aprovecho para decirles que el domingo que viene, calculo que a las 6 de la tarde vamos a hacer un pequeño homenaje, una pequeña charla de homenaje a un aniversario más del paso a la inmortalidad de Eva Perón. Así que bueno, ya se los vamos a comunicar. Ahora, Ariel, por mi parte, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo grande a la distancia. Gracias por invitarme, gracias a todas y a todos por estar acá. Me sentí muy cómodo, así que nos volveremos a ver. Los que ya saben que hay varios compañeras y compañeros aquí, bueno, mañana nos volvemos a encontrar nuevamente en el seminario a las 19:30 horas. Y el jueves, ahora sí paso un chivo, el jueves que viene la tenemos de profesora invitada en el seminario a Graciana Peñafort, que va a hablar de la reforma judicial, como debe ser. Gracias. Un aplauso para todos. Gracias. Un aplauso desde casa. Hasta luego, gracias. Gracias.